A través de Mexiquense Radio abrimos señal para seguir hablando de las novedades en este 2022 y la verdad es que me da muchísimo gusto reencontrarme con Alex y Gustavo de Disidente. Hay nuevas aventuras musicales y de eso vamos a charlar. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Estamos muy contentos de estar acá. Un gusto, otra vez, como dices, reencontrarnos a la distancia. Oigan, ¿cómo los ha, si no es tratado, pues qué tantos cambios han experimentado en ustedes ahora con este panorama de aislamiento un poco obligado, pero también de transformación mental y emocional? Pues nos salieron más canas, eso de entrada, ya tenemos más. No, pues me parece que como la mayoría de las personas fue muy duro, por supuesto, y más a lo que nosotros nos dedicamos, que es hacer música, pues me parece a mí que de los más golpeados, porque pues prácticamente estábamos atados de manos, obviamente no por gusto, entendemos que la situación no lo permitía, pero eso nos permitió a un poco reflexionar en el lugar en donde estamos parados y de ahí partimos. La verdad, pienso que gracias a eso nos dio fuerza también para sacar un nuevo disco, que si es algo que ya teníamos planeado, esto nos dio más fuerza para decir, pues hay que darle, ¿no? Si se va a acabar el mundo, ya que sea con un nuevo disco, ¿no? Totalmente. ¿Y cómo fue su dinámica? ¿Estaban, se reunían? ¿Fue también un poco de alejamiento obligado, como lo decía, los grupos de chat con todo, ahí pues intercambiando archivos? ¿Cómo lo hicieron? Sí, de hecho sí fue distinto el proceso. Justo cuando terminó la pandemia estuvimos trabajando unas rolas, pero ahí sí optamos por como pues detener el proceso y ahora en junio, mayo del año pasado, en realidad fue cuando empezó el proceso de esta grabación. Alex nos empezó a mandar demos porque teníamos la inquietud de sacar una canción que no había quedado en el disco anterior. Y el Ajá. objetivo era hacer esa rola y ya, ¿no? Porque pues en realidad no sabíamos qué esperar de cómo iba a ser el movimiento en la música y demás. Y entonces modificamos un poquito el proceso de grabación y ya era como un poquito más relajado, ¿no? Y a raíz de que esa rola quedó muy chida, pues Alex dijo, pues ahí hay más. O sea, pues hay que grabar más. Entonces, yo creo que en el aspecto de este disco es fundamental decir que sin la pandemia no se hubiera gestado este disco como se gestó. O sea, está ahí, está metido en este disco y al final pues sí quedamos como súper contentos con este resultado. Trabajamos por primera vez con gente de fuera del país en la mezcla, volvimos a tener el control total de la producción y de la grabación, entonces sí, pues, estuvo muy chido. ¿Como quiénes, Gus? ¿Como quiénes externos? El disco fue mezclado por Robert Persson, es sueco de estudio Humbucker, y pues fue como, digo, Alex fue el que le escribió, contestó luego, hubo como química instantánea y fue tan bueno su trabajo que ni siquiera le pedimos un cambio en la mezcla. Órale. Es que cuando conectas justo con personas que a lo mejor no tienes oportunidad, pero tienen esa sensibilidad musical, yo creo que era parte también del proceso que ahora tiene Disidente. Y el Sí. factor sorpresa, a diferencia de de las otras producciones de la banda, porque vaya que se la saben, ¿cuál fue eso que los empujó a salir de su proceso creativo, también a la distancia, nuevos lugares, nuevos momentos? Pues yo pienso que fue tal cual el aislamiento. Y va a sonar redundante porque siempre el proceso creativo es muy solitario, realmente. Eh, Al menos si yo llego alguna vez con una idea al ensayo, primero la trabajé yo solo, al menos 3 acordes y ya llegas al cuarto de ensayo y empezamos a darle y ya cada quien se lleva cosas. Entonces es un proceso muy solitario, pero con la pandemia fue solitario en el sentido de que de repente decías, pues, ¿qué les voy a decir? Si ni siquiera nos vamos a poder juntar a ensayar, ¿no? Y
lo que mencionaba Gus, de que de repente a mí se me acumularon muchas ideas de rolas, fue por eso, porque yo me agarraba y daba, y me sirvió también ahí mover de más a los triques de producción, ¿no? Y eso potencializó mucho la manera en la que trabajamos este disco, porque incluso llegué con unas maquetas que nunca había elaborado, unas maquetas así de terminadas, al menos para mí, ¿no? Para como me gusta hacerlas. Y eso potencializó lo mejor de cada quien. De repente llegamos aquí y ya Gustavo lo escuchaba y decía, ¿sabes qué? Este ritmo que le metiste, te me alocaste, ¿no? Vamos a hacerlo, vamos a dar, ¿se me explico? Pero eso estuvo súper chido, porque en mi cabeza es así, y ya que lo escucho digo, no manches, así es como debe de sonar. Y así fue como fuimos armando el disco, y un punto que yo creo que fue muy importante fue que en esta ocasión grabamos canción por canción en su totalidad antes de pasar a otras. Y era algo que de repente en producciones pasadas, de repente estás en un estudio súper chido y quieres decir algo y no lo dices, ¿no? Como para no querer bajonear a los demás. Y Gus un día nos dijo, ¿saben qué? En la última vez que grabamos el disco de Universo, dice, de repente sí la pasé terrible porque yo quería tomarme más el tiempo de hacerlo rola por rola y no tanto de horario. Avítate 5 baterías porque tienes 8 horas y si no, ahí muere. Entonces, el tener esa libertad de grábate primero todas las baterías como quieres, grábate, eso pienso yo que es gran parte el corazón de este disco, la manera que lo trabajamos. Oigan, pero cuéntenos algo en este ejercicio de autocrítica, ¿cómo es Disidente? Porque un track puede ser interminable, ¿no? Ay, mientras al otro día llegas con otro mood, me imagino, puede ser de, no, ahora ya bájale aquí, ahora hay que quitarle aquí, ¿qué tal si te grabas ahora esta otra versión de la batería, por ejemplo? ¿Cómo lo hacen también en conjunto, en efecto pandilla, para poder coincidir y decir, hasta aquí termina esta canción, ya dio lo que tenía que dar, si no luego parece serie de streaming, ¿no? Estirando y luego ya no termina siendo algo, que conecte, sino ya es así como, ay, la canción que se parece a la canción. ¿Cómo lo hace Disidente? Pues creo que somos muy prácticos, o sea, también eso estuvo chido de este proceso en el que, por ejemplo, en términos de grabación de la batería, de repente sí podíamos, ya se estaban trabajando todas las cosas, y como era el estudio de Hugo, que teníamos como total libertad, yo en algún momento creo que sí, oye, esta partecita yo la quiero regrabar, creo que puede quedar mejor. Algo que en otros discos jamás pasó. O sea, era como ya lo que grabaste y velas. Ya, monocho. Y en el otro sentido, lo que preguntas, somos muy prácticos porque siento que a menos que algo no nos cuadre, si decimos, oye, tal parte, no sé, de la guitarra o de la voz o tal, como que no, pero somos creo que muy respetuosos de la creación de cada uno. Y sobre todo diría que somos prácticos. Al final pues son discos de rock and roll que no necesitas repensar todo 1000 veces porque igual lo importante es la rola y que suene potente y que todo esté en su lugar, pero creo que no sobretrabajamos las ideas. Me late, Gus. Oigan, pero y al mismo tiempo, no estando de gira, estando en aislamiento, ¿cómo se reencontraron con su instrumento? Pues fue muy chido y incluso lo padre fue el haberlo producido nosotros, eso fue parte del reencuentro como banda, porque de los discos anteriores nos quedábamos con ganas de repente de, me hubiera gustado tal o tal, ya sabes, nunca vas a estar satisfecho con muchas cosas, no porque el trabajo haya estado mal ejecutado de los productores, simplemente uno como músico, son tus bebés, entonces dices, me hubiera gustado ponerle más goma así en el pelito para que ¿sabes? De ese tipo de cosas. Entonces, del estar aislados a cuando grabamos la canción de Gracias por el Rock and Roll, que dijimos, hay que sacar esta rola, ahí fue cuando dijimos, sería un error no empezar a ensayar, obviamente con las medidas, y íbamos al principio con miedo, ya desde no nos vayamos a contagiar y todo, pero después de eso creamos nuestro propio mundo, incluso nos olvidamos de todo lo que estaba sucediendo, y ese fue más que el estar de gira y todo, era el estar ahí en ese momento, y sobre todo grabando un nuevo disco, porque no recuerdo exactamente cuándo grabamos el EP de Universo, pero no deja de ser un EP, que solo eran unas cuantas canciones. Aquí era un disco completo
y como mencionó Gus, trabajando con un artista que nos gusta mucho su trabajo, y desde el principio dijimos, esto lo tiene que hacer él, ¿no? Y decíamos, ¿le escribo ya? No, todavía no le escribas hasta que esté todo, para que sea de veras. Y no nos equivocamos, y el punto es eso, no echamos ninguna canción para atrás y quedó como queríamos. Yeah. Y bueno, independientemente de que Alex te encargas también como de aterrizar esta parte emocional en cuanto a las letras, ¿en qué momento emocional estaba la banda? Más allá de lo que se siente por la pandemia y el aislamiento, igual conforme pasan los años la banda va trabajando otros elementos de internos en equipo y externos. ¿Cómo va con ello? ¿Cuál es el diagnóstico de Disidente? Pues un reinicio, tal cual. La verdad, nosotros lo vemos como eso porque cuando antes de que se desatara la pandemia, dentro de la banda, la estructura en la que estábamos trabajando, estaba habiendo rompimientos, ¿no? Con la agencia que estábamos trabajando, rompimos, ya no pensábamos igual, entonces lo mejor era, como dicen, ahorita cortar por lo sano, que les vaya bien. Entonces nosotros estábamos en la transición en la que decíamos, no tenemos nada, ¿sabes? Estamos otra vez desde cero, pero con ganas de seguir haciendo música. Entonces, realmente para nosotros sí es un verdadero reinicio en todo sentido, ¿no? Y este disco es muy sanador, por eso las letras van mucho de eso. De repente leían los títulos y todos dicen, parece despedida, ¿no? Es más bien dejar como toda esa onda, que no necesariamente era malo, porque gracias a eso pudimos hacer estas cosas, y te digo, estamos en buenos términos con todas las personas que hemos trabajado. Simplemente ya no queremos esto, queremos tomar otra dirección para la banda. De hecho, mi track favorito de Gracias por el Rock and Roll, que es el título de la nueva producción de Disidente, es el 5, el único de la mesa. Qué chido, qué buena onda. Tiene ahí así, como... Sí, así nos quedamos. Después del Vive Latino, Disidente se quedó como el único de la mesa. Éramos nosotros nomás. Porque aparte se nos cayó una gira. Te digo, nos quedamos en cero y la verdad, no se trata de victimizarse, pero para una banda independiente como nosotros, el quedarte así es un golpe duro, pero como siempre desde el inicio hemos lidiado con la adversidad, pues también ves la manera. Y aparte del disco, ¿de qué se charlaba? ¿Qué charlaban con el resto de la pandilla de Disidente ahí estando grabando? ¿Qué otros temas del entorno musical les ocupan? Pues creo que un tema como muy lógico de repente era si alguien anunciaba una fecha o cómo iba lo de los streamings. Fue un tema de plática de todo mundo, ¿no? Que si es lo nuevo, que si está padre, que si te gusta, que si no te gusta. Nosotros hicimos uno que la experiencia de tocar en el auditorio Telmex fue increíble, pero eso de streaming, tocar sin gente nunca ha sido lo nuestro, la verdad. O sea, entonces, no sé, es como lo primero que se me vino a la mente hablar de eso, o sea, de quién estaba haciendo qué, si unos hacían sus streamings en el cuarto de ensayo o cada quien en su casa, o si se notaba que eran playbacks, o si se notaban que eran falsos vivos, o como todas estas truquitos, ¿no? que sacaron los grupos durante la pandemia. Pero creo que además de eso, ya hablando de la vibra, el estado emocional durante la grabación, era como que estábamos muy metidos y muy enfocados en lo que estábamos haciendo, y también pues nos dio mucha libertad mental porque no había otras cosas en que ocuparse, ¿no? Entonces todo estaba volcado en la grabación de este disco, y también eso creo que abonó positivamente. Y cuando Disidente echa un vistazo al pasado, recorre esta parte musical, todo lo que se ha vivido, se ha recorrido, Gracias por el Rock and Roll llega en este 2022, van desbloqueando retos, ¿no? Como todo en la vida, pero supongo que una banda también tiene un complemento. Yo digo que el nombre de la banda es como un integrante más, ¿no? Como si fueran ustedes más Disidente, quien ha acumulado experiencias, que ha sido el que se ha aventado
tantas giras, ¿no? ¿Cómo lo sienten? ¿Cómo sienten esta parte? ¿Qué les ha dado Disidente ahora que se sienten con este reinicio? Pues de entrada nos ha dado el privilegio de poder seguir haciendo esto, porque no es nada fácil. Hay muchas bandas que lo han dejado de hacer por diferentes motivos o lo siguen haciendo, pero no por los motivos correctos, ¿sabes? Porque ya tienen un compromiso detrás ahí presionándoles o porque, como dicen muchos, se vuelven mercenarios y dicen, ya tengo a la gente ahí, lo que saque va a funcionar, ¿no? A eso me refiero con los motivos correctos. Entonces, a mí lo que yo más valoro estar en una banda y sobre todo en Disidente es que siempre hemos sido fieles a nuestros principios, nuestra ética de trabajo, al género que nos gusta. Entonces, eso es Disidente, ¿no? De repente, cuando escucho que dicen, es que el rock and roll ya no evolucionó, es que no han pensado en hacer una colaboración con otro género, mi respuesta es, ¿por qué tendría que hacer eso si lo que sabemos hacer es rock and roll, ¿no? Si son las bandas que sigo escuchando, desde las mismas bandas desde pequeño hasta bandas nuevas de rock and roll que sí escucho y digo, ¿de qué planeta son estos cuates? O sea, si hay rock and roll nuevo. Entonces pienso que ese es el espíritu de Disidente, y nuestros aliados, la gente que se identifica con lo que hacemos, se dan cuenta, lo perciben y lo entienden. Entonces, Disidente no es para cualquiera, estamos conscientes de eso, que sí es un nicho muy particular y estamos de acuerdo en que sea así. Completamente. Y nos ha dado la oportunidad de jugar en este cotorreo de la música con nuestras reglas, ¿no? O sea, hemos podido cerrar escenarios en Vive Latino, en varios festivales, en 212, en Coordenada, siendo una banda independiente. Que eso pues en gran parte es gracias a la gente que escucha nuestras rolas, pero creo que pues Disidente nos ha dado una parte de nuestra identidad como individuos, es el Disidente definitivamente, y sobre todo eso que decía Alex, la oportunidad de tocar, o sea, de poder subirte a un escenario, porque esos lugares, luego está ese cliché de que los puedes comprar o con dinero, no se puede, o sea, no puedes comprar el gusto de la gente. Entonces es esa oportunidad de poder pararte en esos escenarios que de otra manera pues muy probablemente no lo hubiéramos logrado. Ya escriban un libro con la historia de Disidente. Armen un documental. Estaría bien, ¿eh? Sí, es que nos interesa. Yo creo que ahora lo que da el plus, la magia, es el behind the music. ¿Qué hay detrás de cada músico, de cada escena, del circuito nacional? ¿Cómo llegan los nuevos discos? ¿En qué momento? No solamente de la banda, sino pues de todo lo que sucede ahora en Latinoamérica, ¿no? Porque ya no es como México, sino como que uno echa un vistazo y ya como que todos somos parte de lo que está pasando. ¿Qué opinan respecto a eso? Fíjate que ahorita que tocas ese punto, se ha abierto, ahorita ya no estás local, ya estás a un clic del mundo, al menos del planeta Tierra. Ya al ratito vamos a llegar hasta Marte, ya el Instagram y todo eso. Sí, igual y ya estamos ahí, Alex, pero no nos han dicho. Exacto, ya están dando likes allá. Es un poco aprovechar esa tecnología, pero sí, yo siento que ha hecho mucho daño, la verdad, en el sentido que no es algo real y que desafortunadamente muchas personas lo toman ya como real. Personas y promotores, etcétera, te evalúan de acuerdo, y eso lo sabemos de primera mano. Esas son cosas que la gente no sabe. Ves a ver una banda, nomás tiene 10 seguidores. No los invites. Invítate a este que tiene 800,000, pero es una ilusión, no necesariamente va a ser 800,000 personas reales. Entonces, ese engaño es el truco, me parece, el gran truco de este nuevo siglo, por así decirlo. No lo satanizo, pero nosotros nos damos muy cuenta en las redes de nuestra banda, ¿no? Que de repente ponemos algo y decimos, oye, si todos estos que nos siguen hubieran dado like, creo que ya seríamos multimillonarios. Y aparte ahorita los grupos o los chavos cuando hacen un proyecto musical o se juntan a ensayar o tal, no están pensando en hacer música que les guste o en hacer música por el gusto de hacerla, es
¿Y cuándo voy a sacar mi cuenta de Spotify y mi sencillo? ¿Y quién me va a hacer las redes? Y antes, pues al menos sí podemos decir que nosotros sí empezamos así, juntándote con un compita en mi caso fue un gran guitarrista de acá de Guadalajara que se llama Richo. Fue el primer morro de mi edad con el que toqué y era pues esa emoción de tocar, por tocar, y tocabas covers y lo que fuera, pero tocabas. Y luego ibas avanzando poco a poquito y luego, bueno, ya estoy tocando ahora con gente que hace rolas propias. Y ahora pues hay que grabar y la emoción de grabar y luego vamos a tocar en vivo. O sea, era todo un proceso y ahora si al año no hay lana y el peor porque no le meten, se deshacen. Y digo, yo sé que sonamos así como con el bastón, pero la música sigue siendo un arte que si estás comprometido y apasionado con lo que quieres hacer, lo más probable es que te vaya bien. La verdad es que se quieren brincar pasos ahí y pues nada. Totalmente, es como un episodio más de Black Mirror, ¿no? Así sí, de que... Es eso. De que vales por los likes que tienes y eso está muy chafa, muchísimo. Sí. No nada más en el sentido musical, sino en todos, ¿no? En el personal, lo que reflejas. Y pienso yo que por eso muchos dicen, es que ¿por qué siempre son los mismos? Y digo, es que la gente es lo que lo está permitiendo. No tenemos nada en contra de los mismos, por eso están ahí también, porque siguen trabajando, pero la gente también no se da cuenta de decir, es que tienes que darte el tiempo de ir a ver a escuchar esta banda que nomás viste que tiene 200 seguidores, ¿no? Y gracias a eso los vas a poder ver quizás después en un festival, porque los promotores por eso mandan a las mismas bandas. Entonces es un ciclo ahí pues muy, muy viciado, la verdad, pienso yo, y no puedes culpar únicamente a los medios ni a los promotores, porque el público es el que hace al artista. Entonces, si el público sigue yendo a ver al mismo artista, entonces no está mal, algo, ¿sabes? Entonces, así lo vemos nosotros, sin afán de quejarnos, pero sí nos gusta tener bien los pies en la tierra, ¿no? No, totalmente. Y es que, Alex Gus, aquí nos quedaríamos charlando de este y otros temas que ramifican en la música y que nos gusta, como les digo, profundizar. ¿Qué es lo que piensan las bandas? ¿Cómo se reinventan? ¿Hacia dónde van? Y cómo nosotros, un poco sumando a tu comentario, Alex, como consumidores, o por ejemplo en mi caso como medio, puedo fortalecer ese circuito de las bandas nacionales y cómo los públicos también pues pueden investigarle más. Sabemos que hay mucho estímulo de las plataformas digitales, que si el algoritmo y demás, pero igual y investigándole, ¿no? Si te gusta la música, le escuchas, le escarbas, haces tu propia playlist de bandas nuevas y entonces te emociona también tener este tipo de ejercicio, ¿no? Propio. Eso también está bueno. Sí, porque fíjate que nosotros, y estamos hablando de viva voz, y te digo, no lo digo como crítica, ciertos medios fuertes que de repente sabes tú que tienen mucho alcance y dices, oye, pues estaría bien chido que de menos alguna vez no me menciones a mí, pero mencionaras a toda esta escena padre que está sucediendo de rock and roll incluso más duro y que no le prestas atención, ¿sabes? Y tú mismo, porque esos mismos medios a veces se quejan de eso, de, ay, otra vez esta, pero ese mismo medio no está permitiendo tampoco el mencionar estos otros. Entonces, te digo, no los culpo, pero a nosotros como banda sí nos ha tocado eso. Pero pues nosotros le seguimos, ¿no? Te digo, al final de cuentas, lo que hacemos es para los aliados que ya tenemos. Eso es algo muy importante. Siempre que grabamos, nunca pensamos en, vamos a llegar a más gente. Siempre esto es para los que ya tenemos, y afortunadamente, siempre que sale algo nuevo, llegan nuevos aliados. Eso es lo más padre, pienso yo. Oigan, pues está increíble. Gracias por el rock and roll, gracias por Disidente. Y le vamos a seguir, ¿no? Platicando. Este es nuestro episodio 1 para después charlar. Sí, oigan, de 100. Sí, por supuesto. Y tengo que confesarles que ni en el multiverso me hubiera imaginado una colaboración de Disidente con Andrea Echeverry. Fíjate que en su momento ni nosotros. Pero quedó. Estuvo bien chido. Sí, súper chido. Muchas super gracias. Genial. Y oigan, fíjate, pues. Ajá. Perdón, voy a hacer una acotación. Incluso
jamás nos imaginamos nosotros haciendo un tipo de show como ese. Era algo que nos gusta, porque hay muchos artistas que sí tocan en ese formato y nos gustaba, entonces, bueno, estuvo padre que estuvo Andrea y además otros músicos que admiramos. Sí. Oigan, qué genial charlar con ustedes. Compártanle toda la buena vibra al resto de la pandilla disidente y déjenos con un track que quieran compartir de Gracias por el Rock and Roll, que ya está disponible ahí en plataformas digitales para que le pongan play, lo compartan, lo escuchen tarde, mañana, noche, madrugada, qué sé yo. A ver, que Gus Venga, Gus. Último día, que es nuestro último sencillo. Valga la redundancia. Último día. Perfecto, es el track número 3 de Gracias por el Rock and Roll. Alex, Gus, como siempre un placer reencontrarnos y muchas les gracias. Agradezco mucho toda la mejor de las vibras en esta nueva aventura. Gracias por el Rock and Roll y estaremos pendientes de las redes sociales Disidente, ¿no? Ahí. Disidente.net o Disidente Rock, Instagram, Facebook y Twitter y ya no sé cuántos más estén inventando, pero todas espero que sean Disidente Rock. Perfecto. Oigan, pues les mando un abrazo a la distancia. Ojalá nos reencontremos pronto en formato físico y toda la energía para este nuevo disco. Sí, muchas gracias. Pronto vamos a anunciar ida para allá. Así es. Bienvenidos, Así es. Me avisan para armar la fiesta antes. Oh, claro que sí. Perfecto, gracias. Cuídate, hasta luego. mucho. Bye.